tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Buen día, profe. ¿Cómo le va? ¿cómo andás? Bueno, cada vez queden menos, che, o al menos menos conectados. ¿Alguien tiene contacto con alguno de los compañeros que no están viniendo, que no están conectándose? Bueno, pasa todos los años. Bueno, vamos a continuar con la clase pasada. Creo que estábamos acá. Habíamos visto la importancia que tiene la innovación. Creo que con ustedes habíamos también hablado un poquito de la lógica del mercado en un mundo donde parece que todo se compra y se vende. ¿Les parece que hay algo que no se compra y se venda? ¿Qué opinan? Dependiendo de qué sentido. ¿El tiempo, profe? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, es que el tiempo también se vende. No se entendió nada. Hay un ruido ahí de fondo. El tiempo, decía. Sí, bueno, el tiempo, eso es cierto, pero en líneas generales, bueno, eso no hay forma de comprarlo, o mejor dicho, yo creo que con el tiempo miren, se lo digo de este modo, me da la sensación de que estas personas que tienen mucho dinero a nivel del mundo, qué sé yo, por llamar qué sé yo, Bill Gates, o todas estas personas que no tienen problema de emprender ninguna actividad, ningún emprendimiento, algún objetivo que tengan cualquier objetivo que quieran cumplir, el tiempo es inalterable para todos, pero probablemente ellos todavía puedan contratar a los mejores especialistas del mundo en tratar de prolongar la vida de algún modo, yo me imagino que, por supuesto eso no saldrá en los diarios, pero me imagino que ante la enfermedad de alguno de sus hijos o ellos mismos, posiblemente estén dispuestos a comprar órganos, a comprar salud de cualquier modo, éticamente bien visto o incluso por fuera de la ley y de la ética. Eso de algún modo es comprar tiempo también. Pero claro, eh, eso desde un punto de vista de la salud, ¿no? Creo que la humanidad en general ha ido
ha ido ampliando su expectativa de vida y la salud en general, en líneas generales, digamos, las expectativas de vida han mejorado. Se calcula que el hombre prehistórico, o sea, el hombre de las cavernas, no vivía en más de 25 años, por muchos motivos, no solo porque, digamos, se morían por cualquier enfermedad o cualquier, digamos, enfermedad, incluso hoy que sería totalmente fácil de salvar, sino también por la vida tan dura que tenían, y bueno, sin medicación, sin apoyo, claramente vivían muy, muy poco. Bueno, en líneas generales todo parece que se comprara, es la lógica del mercado. Hay cosas que no se pueden, digamos que no se pueden cubrir, como el hambre y los problemas sociales. Vamos a tratar de hablar algo de los problemas sociales. Nosotros, en líneas generales, ¿de qué vale un ingeniero que se capacite, que participe en sociedad si no tiene claro cuáles son algunos de esos problemas sociales? Creo que me parece que hay unos trabajos prácticos, pero además quiero darles algún contenido teórico sobre el tema. Bueno, el conocimiento debe orientarse a solucionar entonces todos los problemas con una visión humanista y no solo económica. Para decirlo de otro modo, nuestro mundo, al menos los últimos 500 años, y en especial los últimos 200 años, y más en especial los últimos 70, 80 años, están abocados a la producción de bienes, de servicios. Estas mega empresas que venden a nivel mundial, le venden a todo, literalmente a todo el mundo, y cada vez hay más empresas que venden a todo el mundo, no solo norteamericanas, japonesas, europeas, coreanas, tailandesas, sino chinas también. Bueno, y cada vez hay más. Entonces hay una lógica productiva que por supuesto que va de la mano con el consumo. Nadie produce lo que no se va a consumir. Y bueno, esta lógica del mercado, de la oferta y la demanda de tantos bienes y servicios, de algún modo nos hacen perder de vista el carácter o el sentido digamos, humano que tiene nuestra existencia. Estamos como demasiado economizados por nuestra cultura, por el entorno. Y claramente la ciencia acá tiene, si bien tiene un papel, yo diría, fundamental en el desarrollo de tecnología, también, o las universidades en general, el conocimiento en general, lo hemos ido viendo, que la importancia de que esta visión sea integral y que se vea el ser humano en todas sus necesidades y todas sus potencialidades, no solamente desde el punto de vista productivo o económico, es también una tarea importante de la universidad. ¿Algún comentario sobre esto? Ninguno. Para decirlo rápido, y da la sensación que el conocimiento, en líneas generales, está como orientado en una gran medida, diría casi en una totalidad, al desarrollo tecnológico, al fin de lucro de las empresas. Hemos dicho que las empresas son un motor muy importante de la nueva tecnología.
no solo las universidades. Entonces, es como que estamos desarrollando solo una parte del ser humano, lo hemos comentado varias veces acá en clase, y estamos como atrapados en una lógica de consumo, de producción y de consumo. A mí me gusta plantearlo de este modo. ¿Para qué se levanta todos los días una persona? Si pudiéramos tomar distancia del mundo que nos toca vivir y pudiéramos, qué sé yo, ver a la Tierra desde la Luna, por ejemplo, desde la Luna, y ver este punto azul en el medio del universo, lleno de seres humanos, y que todos los días se levantan y hacen digamos, un ritual de trabajar. ¿Qué los mueve? Y me parece que en líneas generales nuestro tiempo se mueve fundamentalmente por valores materiales. Estamos como atrapados de lo que necesitamos o no necesitamos. O sea, a ver, claramente las personas necesitan básicamente algunas cosas. Una vez cubiertas esas necesidades básicas de alimentos, de cobijo a la noche para dormir, en fin, de tener una vida cubierta o medianamente cubierta con lo básico. Más allá de eso, me parece que estamos como atrapados en la lógica del consumo. Estamos trabajando para poder consumir más, para poder cambiar los modelos del auto, del teléfono, de la zapatilla, de la ropa. Estamos como en una lógica demasiado material. Entonces, parece que el conocimiento tuviera solamente en esa dirección. Bueno, ¿cuál es esta responsabilidad social de la universidad en el siglo XXI? Formación técnica con formación integral, social y ética. Claramente los ingenieros deben tener entonces una formación integral que incluya lo técnico, por supuesto, que es lo que de algún modo es el objetivo de su carrera, pero también con una visión social y ética que vamos a ver, me parece, en la clase que viene. Bueno, son los individuos los que construyen la sociedad y el país. O sea, si no formamos los individuos, claramente la sociedad y el país se mediocrizan, un poco nos está pasando. O sea, es una sociedad sin vuelo, sin objetivo, y claramente, desde el punto de vista de la ingeniería, no va a dar respuestas a las necesidades propias de una sociedad que quiere crecer, que quiere desarrollarse. La universidad debe formar también ciudadanos conscientes de sus responsabilidades y del bien común. Todos somos como una gran familia en la Argentina, con problemas como toda la familia, creo que con problemas especiales en nuestro país no está pasando hoy, hace décadas que está pasando un problema, una especie de decadencia de valores, una decadencia que incluye lo político, lo social, lo económico en general. Y bueno, yo creo que atrás de todo esa decadencia política, social y económica hay en el fondo una decadencia ética, una decadencia de valores que nos traen a donde nos han traído. Las personas y las sociedades se mueven con determinados valores. Y claramente yo creo que nuestro país tiene que revisar los valores que tiene, y que claramente nos están llevando a un rumbo totalmente distinto al de la mayoría de los países del mundo, que están de algún modo en otra frecuencia.
Profe, ¿y cambia mucho la responsabilidad social de la Universidad del siglo XXI con la de nosotros? ¿A qué te referís? No, el siglo XXI no es la universidad del siglo XXI, es la universidad en general de este siglo, no es la universidad privada del siglo XXI. ¿A eso te referís? Ah, claro, claro. Pensé que hablaba de esa universidad en específica. No estamos hablando de la universidad privada de Córdoba, estamos hablando de la universidad en general de nuestro país, en realidad incluso más que de nuestro país, la necesidad que debe tener una universidad moderna, llamarle así. Sí, no estamos comparando con esa universidad. Bueno, la ciencia y la tecnología al servicio de la lucha contra el subdesarrollo, es decir, todas las universidades deben estar claramente, digamos, motivadas por evitar o por salir de este subdesarrollo y en busca de un bien común, ¿no es cierto? Ese bien común se logra con criterios, con valores, con principios éticos. Bueno, construir un modelo de desarrollo basado en conocimientos, valores humanos y sociales con equidad y democracia. Miren, yo creo que, fíjense, estamos hablando acá de equidad y democracia, valores que nuestra sociedad acepta. A veces no estamos todos de acuerdo en que queremos vivir en democracia, o en la mayoría al menos, pero tenemos serios problemas en el modo en que se desarrolla la democracia o cómo entendemos esa democracia. La burlamos, la evitamos, hay quienes la evitan, hay quienes piensen en cualquier herramienta de la democracia. A ver, díganme en alguna de las herramientas propias de la democracia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las herramientas de la democracia? La libertad, ¿Cómo? la libertad de, como por ejemplo, de estudio, de voto, de elegir algún, bueno, de otro. Sí, es cierto, la democracia es una de las formas de gobierno o las formas de organización social que te da más libertad. Pero otros regímenes también. Yo no creo que sea característica de la democracia, hay quienes lo asocian directo a la democracia con la libertad, pero yo hablaba de las herramientas, por ejemplo, el voto. El voto es una de las herramientas de la democracia. Con el voto nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes, podemos elegir a nuestros representantes en realidad. Bueno, y se burla, se burla, se compran votos, digamos, la democracia está como burlada en muchos aspectos. Para que funcione bien la democracia, ya lo decían desde la antigua Grecia, los griegos, hace falta virtudes, hace falta conocimiento, hace falta educación. Cuando no tenés eso, la democracia se convierte en una especie de caricatura. Entonces, si bien estamos de acuerdo en algunos principios, en el de equidad, en el de igualdad, los valores de libertad, están como menoscabados, están, digamos, entonces, si uno defiende realmente todo ese tipo de valores, claramente debe orientar el conocimiento y la educación, la formación a través de la universidad, para tratar de corregir esos valores que están siendo mal utilizados por algunos vivos. O mal utilizado por algunos vivos. Bueno, la universidad que forma en cooperación y no solo en competitividad, o sea, me parece que tenemos una sociedad en líneas generales bastante individualista. Ya habíamos dicho que el individualismo es primo hermano, y yo diría un primo hermano del alma, del egoísmo.
¿Mm? El individualismo se quiere muchísimo con el egoísmo. Salen de Fernet con coca todas las noches juntos. Y una sociedad que está, o mejor dicho, una cultura que está centrada en lo individual, les cuento que no siempre fue así. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, los bisabuelos de ustedes, vivían con un sentido mucho más social. Es como que en el fondo ellos se planteaban, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. De algún modo por eso se explican las ideologías que tuvieron mucha fuerza en el siglo pasado, estas ideologías que incluso comprometían a mucha gente hasta la muerte, estaban dispuestos a matar o morir. Entonces es como una visión de una sociedad mucho más cooperativa, mucho más de conjunto, de ser parte. Fíjense que una cultura muy oriental, lo que yo le estoy hablando. Los orientales son mucho más sociales, tienen un concepto, una visión de la sociedad, donde ellos son como partes de ese gran todo. Nosotros, en cambio, nuestra visión nos hace ser una especie del sálvese quien pueda, una especie de visión exagerada de lo que podemos desde el punto de vista individual. Es cierto que el entorno que nos toca vivir no es muy amigable, no es muy estimulante, es cierto también, y que de algún modo eso nos ha llevado a una visión exagerada de nosotros, de lo que podemos hacer cada uno de nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que el conocimiento o la formación que se da en la universidad, más allá de lo estrictamente técnico, tienda a que ustedes miren a la sociedad o el entorno con un criterio de conjunto, con un sentido social. Por eso acá dice universidad que forme en cooperación y no solo en competitividad. Es cierto que las reglas de juego de la cultura occidental son claramente forjando o estimulando la competencia. Por ejemplo, si ustedes tienen que proponerse para un cargo, para un puesto, evidentemente el que tenga mejores notas, el que tenga más mérito, el que haya hecho más mérito para lograrlo, competitivamente con el resto, lo va a lograr. El valor de la competencia es cierto, está, pero también es parte de las reglas de juego de una sociedad que quiere ser desarrollada, que esté conformada por una visión de conjunto, por una visión de cooperación, a ver, se lo voy a decir de otro modo. No son muchas las cosas que uno hace, o no son tan importantes las cosas que uno hace a nivel individual. No es que no sean importantes, digamos que parece que las cosas que se hacen de conjunto, con mucha gente, es probable que tengan más peso, más peso en la sociedad. No es que lo que hago uno a nivel individual no sea importante en sí mismo, pero digo que me parece que la mayoría de las cosas que tienen peso en la sociedad son las que se hacen a nivel, digamos, de mucha gente, ¿no? Pongamos un ejemplo bien visible. Un edificio no lo hace una sola persona, lo podrá diseñar, pero lo hacen muchísimas personas. Un edificio es una tarea coordinada, de cooperación, donde cada uno tiene su rol, pero lo hacen muchas personas. Igual a veces funciona trabajar individualmente y no en equipo. A veces funciona, ¿cómo? Perdón, no te escuché.
trabajar individualmente, digo yo, o hacer algo individualmente, por ahí funciona más que haciéndolo en equipo Por o ejemplo, grupal y a muchas personas. Y no sé, alguien que hace un emprendimiento, capaz le va mejor llevando a cabo ese emprendimiento solo que haciéndolo en grupo. O por falta de coordinación o por diferentes tipos de cosas que pueden pasar. sí, yo no sé qué tipo de emprendimiento estás pensando vos que lo puede llevar a una persona sola. Por eso digo, no creo que sea muy ambicioso el emprendimiento que va a hacer una sola persona. Y te vuelvo a insistir, aunque sea, no digo hacer un edificio, hacer una casa supone mucha gente. Supone albañiles, supone arquitectos, supone qué sé yo, quien lo supervise, en fin, mucha gente, no una sola persona. ¿Cuánto tiempo te llevaría a hacer una casa, por ejemplo? La podés hacer muy linda, como a vos se te ocurre, si tenés los conocimientos, pero digamos, el aporte de cada uno, no solo de trabajo, sino de conocimiento, probablemente vos no tengas para hacer una casa, un edificio, no solo que te va a llevar 30 o 40 veces más tiempo que de hacerlo vos solo, sino que además difícilmente tenga los conocimientos para hacer este edificio o esta casa respecto a la electricidad, respecto al desagüe del agua, el sistema de agua, el sistema de luz, en fin, Sí, sí, sí. O sea, hablando de un proyecto grande, así como una casa, un edificio, pero yo a lo que yo voy sería un emprendimiento más o menos chico, por ejemplo, una compra y venta de celulares o cosas así, bueno, o de pero arreglar, de un servicio técnico, arreglar computadoras, algunos que tengan bueno, un pero es curso. justamente, está bien, pero es justamente lo que te estoy diciendo. Son emprendimientos más bien menos ambiciosos. Cuando vos, desde el punto de vista social, estás siempre pensando en chiquito, no es que no sea válido, por supuesto que es válido. Tener un trabajo independiente, individual, pero te digo, llega un momento, suponete que vos ya tenés tu servicio técnico instalado. Va a llegar un momento que a lo mejor te va bien, porque trabajas bien, y empieza a llegar mucha gente para arreglarte PC, notebook, en fin, lo que sea, teléfono. Entonces vas a tener que tomar más gente, porque para cumplir a ver, lo que yo quiero decir es que a veces, desde el punto de vista social, claro que es válido la visión individual. La iniciativa privada es totalmente válida. Pero me parece que es más valiosa todavía la visión de conjunto. Estamos como demasiados atrapados con nuestro ombligo, mirando nuestra propia realidad individual, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la cultura que tenemos en nuestro país. Es una cultura parece muy individualista y no tenemos una visión de conjunto. Para colmo, tenemos, desde el punto de vista político, dos grandes, hay más, pero en líneas generales hay dos grandes visiones de país totalmente enfrentadas, desde el punto de vista, no sé, ideológico, vamos a llamarle así. Yo no creo que ni siquiera sea ideológico, una cuestión, diferencia de intereses, vamos a ponerlo ideológico porque algún componente de eso hay. Pero en línea general nos da la sensación de que la universidad debe formar con un criterio de conjunto, una visión de conjunto. Ustedes tienen como futuro ingeniero tener que pensar en la sociedad que nos toca vivir con un criterio, espíritu crítico, como bien dijimos, ¿no es cierto? Pero también con una visión de conjunto, con una visión de participación. Vos dijiste muy bien, me parece, en algo chico, pero en algo grande
hace falta más gente. El aporte de cada uno va a contribuir para algún objetivo más ambicioso. Pusimos el ejemplo del edificio, pero bien podría ser cualquier cosa. Que si es una organización, una empresa, normalmente las empresas no empiezan siendo grandes, es verdad. Hace falta esa iniciativa individual. Alguien las inventa, alguien las moviliza al principio, pero en algún momento se hacen grandes y bueno, y la cooperación de distintas personas tienen que ayudar a esa empresa y para eso hace falta una visión de conjunto. Un valor de cooperación, un valor de integración con otras personas. Si no tenemos claro el aporte que hace, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo concreto. Por ejemplo, vamos a poner una empresa de salud. Vamos a poner una empresa de salud. Una empresa que haga un servicio a domicilio, por ejemplo. Bueno, ahí necesitamos medios de movilidad, necesitamos médicos, necesitamos una especie de software o tecnología que nos comunique con los pacientes o con los socios, y ahí participan muchos. Tenemos que tener claro la coordinación, el sentido de conjunto, en que cada uno, claramente ustedes no van a ir a curar a un paciente, sino que en todo caso estarán en la parte técnica, utilizando o diseñando la forma de comunicarse, o supervisando eso, que funcione bien. Digamos, habrá quienes prestan el servicio de comunicar entre el paciente y el médico. Bueno, o sea, si ustedes lo tuvieran que hacer uno solo, del punto de vista individual, y la cosa sería como mucho más difícil. No sé si tienen dudas, ¿cuál es la idea? ¿Quedó alguna duda? ¿Algún comentario que hacer sobre esto? No, sí, Sí. se entiende, profe. Bueno, ¿Esta no es la única materia en la que se tocan estos temas de los valores de ingeniería? vos sabés que yo creo que sí, y lamentablemente es la única porque, mira, yo doy además, tengo una materia en 5º año de ingeniería industrial que es ética. Ética, profesión y responsabilidad social en las organizaciones. Y justamente ahí vemos mucho del tema de la ética y de los valores, y sobre todo algo fundamental que ustedes no tienen y lamentablemente deberían tener, no solo ustedes, deberían tener también todas las profesiones, es ética profesional. Parece que salen profesionales, médicos, profesionales, los médicos algo ven, me parece ética, algo de eso ven, pero en general todas las profesiones deberían tener una ética profesional. La profesión es, ustedes lo ven de otro punto de vista, yo lo tengo claro, ustedes lo ven como una herramienta de trabajo, un medio de ganarse el dinero, capaz de vivir, tener una buena vida, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la universidad o desde el punto de vista de la sociedad, lo de ustedes, a futuro, ¿no? Es un servicio. Ustedes brindan un servicio más, un servicio importante, pero es uno de los tantos servicios que se brindan a la sociedad. Entonces ustedes deben verse a sí mismos brindando un servicio a la sociedad, un servicio que sea bueno. Para eso hay que capacitarse, hay que aprobar, te tienen que dar el cartoncito que diga ingeniero, pero además tienen que, yo siempre digo que el ingeniero no existe. El ingeniero no existe.
lo que existe es Pablo Heredia, Tonelli, creo que es Gregorio. Son personas concretas que son ingenieros, pero el ingeniero así en el aire, de manera ideal, no existe. Y si son personas concretas las que ejercen la ingeniería, entonces son las personas las que necesitan tener una formación ética, tener mucho cuidado en lo que van a decidir. Acuérdense que ustedes van a tener una competencia futura, una competencia o mejor dicho, una responsabilidad firmando digamos, lo que sea, lo que les permita su profesión, y qué sé yo, por ejemplo, una pericia, una investigación sobre tal cosa y tal otra. Entonces van a tener que responsabilizarse por eso. Eso supone no meter la pata, supone actuar con criterio, supone tener claro la idea de servicio social que se representa no solo un ingeniero, un médico, un abogado, lo que fuera, y darlo bien. La gente confía en ustedes. Miren, yo lo suelo plantear de este modo. Cuando cada uno de ustedes va al odontólogo, ¿van a cualquier odontólogo? ¿O van a un odontólogo que les recomiendan que sea bueno? Pasa lo mismo con el abogado, pasa lo mismo con el médico, pasa lo mismo con muchas profesiones. ¿Por qué no va a ocurrir con el ingeniero? Entonces, el hecho de que ustedes se esfuercen, a ver, creo que alguien ha escrito algo, porque hay más de uno que no tiene, no sé por qué. Al odontólogo municipal, me dice acá Lucas. Bueno, pero en líneas generales puede ser, cada uno busca, digamos, el mejor. A ver, si se quieren hacer una casa y van a pagar a un arquitecto, y buscan no al amigo de ustedes, salvo que le tengan confianza, buscarán al mejor, buscarán al, no sé, al que les asegure, o al menos que tenga algún prestigio. Bueno, eso es porque esta persona que estamos buscando tiene, digamos, responsabilidad profesional, se hizo como una especie de fama de que anda bien. Bueno, y eso pasa en todos lados, va a pasar también con los ingenieros, cuando se reciban. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, fíjense lo que dice acá. El destino de un país depende de la calidad y cantidad de sus conocimientos. A ver qué opinan de eso. Cualquiera. Estoy de acuerdo. Y sí, comparémonos, por ejemplo, con otras culturas. De algún modo, si estamos pensando en que ese destino del país sea un destino de desarrollo y de progreso, claramente. O sea, en un destino bueno, vamos a ponerlo así, un destino deseable para un país, en muy alta medida depende de la calidad y cantidad de sus conocimientos. Depende también de otras cosas, por ejemplo, de su dirigente. En el caso nuestro es bastante lamentable, es mi opinión. También podría ser de su uso, profe, depender de su uso, pues si se lo usa para la fabricación de armas o para otra índole, no es como que se está aprovechando al máximo. Sí, pero vos estás hablando de la aplicación concreta. Vos ya estás hablando de la aplicación. No llegues a la aplicación, que se vaya para la definitiva.
la aplicación puede ser orientada a alguna que otra cosa. Supongo que habrá países que se especializan en fabricar armas y seguro que las venden. Alguien está siempre en guerra o peleando. Pero en líneas generales, sin que todavía apliques esos conocimientos, claramente un país con conocimientos, o sea, innovadores, que esté investigando, que esté incorporando nuevos conocimientos. Estamos hablando de la ciencia, ¿no? Acuérdense que la ciencia son conocimientos especiales, son conocimientos, no son generales, no son vulgares, son conocimientos con determinadas condiciones que están verificados, que sirvan, digamos, para algún fin concreto, que sean válidos acá, que sean válidos en cualquier lado y sean en general también válidos ayer, hoy y mañana, aunque mañana puedan ser revisados. Entonces, el destino de un país depende de la calidad y cantidad de sus conocimientos. Por supuesto que esos conocimientos después podrán ser aplicados para una u otra cosa, como sugerís. Pero en línea general yo creo que es muy válido eso. Bueno, si no tienen más comentarios, estamos diciendo cosas interesantes, pero me parece que ustedes no quieren opinar o no quieren participar mucho. Profe, Sí, te escucho. con respecto a, bueno, eso, lo de recién de acuerdo a la cantidad de conocimientos también nos ayuda a desarrollarnos en otras áreas, en la cual por ahí se puede ver deficiente y en un momento dado puede ser algo fructífero para el país, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces, al no desarrollar después algunas otras áreas necesarias, se nos acabó el negocio, por así decirlo, el curro, y bueno, volvemos a un estado anterior o más deficiente, que es lo que creo que en parte ha pasado estos últimos 100 años. Sí, sí, es cierto, hace falta continuidad, o sea, ¿cuántos proyectos quedaron en el aire? Me estoy acordando a propósito de lo que estás diciendo, por ejemplo, allá por fines de los 40, me parece, y también en los 90, en la época bueno, a fines de los 40 tuvimos oportunidad de desarrollar desde el punto de vista tecnológico aviones a reacción, que en aquella época la mayoría eran hélices. Empezaban a aparecer los aviones de reacción y lo pudimos haber desarrollado acá en el país. Se malogró porque eso fue por diversos motivos, no vamos a entrar en... Pero al no tener continuidad, al no tener vocación de continuarlo, digamos, como vos bien decís, de mantenerlos en el tiempo, cuando no hay una convicción. Miren, nuestro país yo creo que es un cementerio de idas y vueltas. Un gobierno pone una cosa, el otro no la sigue, la deja en el pasado, inicia otra, después vuelven los que estuvieron antes y dejan esta también. O sea, es una desencuentros, idas y vueltas que no nos han llevado a ningún lado. En los 90 también nosotros teníamos algún desarrollo, no digo importante, pero un desarrollo discreto digamos, de estos cohetes, el desarrollo de algunos misiles, para hacer misiles. Es cierto que nosotros no los usamos con fines bélicos en líneas generales, pero por cuestiones económicas, en los 90s hubo acuerdo con otros países que nos dijeron, bueno, desactiven toda esa actividad que ustedes estaban haciendo. Acuérdense que nosotros habíamos desarrollado hace muchos años, muchas décadas, la energía nuclear. Y poner energía nuclear en misiles éramos como peligrosos para la región. Parece que hay solamente algunos países como Rusia, Estados Unidos, China y
y algunos otros países que es como que tienen no solo la voluntad, sino ¿cómo decirlo? La exclusividad del desarrollo militar de energía nuclear, de las bombas lo que, digamos, los descendientes de las bombas atómicas de los 40, ¿no? Entonces, a veces hay intereses, a veces hay falta de continuidad. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, si nos hubiéramos puesto firmes en mantener, desarrollar alguna de estas cosas que yo les digo, seguramente las tendríamos, pero por diversos motivos no las tenemos. Allá creo que fue en el 95, en el 1995, en el gobierno de Menem, se desactivó el famoso plan Cóndor, creo que se llamaba. Sí, ¿Cómo? sí, creo que fue en el 95 todo ese desbarajuste, sobre todo lo que FADEA o lo que fue FADEA. Claro, exactamente. Sí, desarmaron todo. Yo conocí a alguna gente de la Fuerza Aérea que me contaba que exigieron cerrar todo, o sea, todo lo que se conocía. Fue realmente increíble las cosas que pasan en nuestro país. Se fue desactivando, exigieron desactivar y digamos, trasladarse, creo que fueron los norteamericanos, a cambio, por supuesto, de otras cosas, anular todo lo que habíamos hecho, los conocimientos, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Todo lo que habíamos hecho en términos de conocimiento para el desarrollo, por ejemplo, de estos misiles, y con la posibilidad de utilizarlo con energía nuclear. Miren, les voy a contar algo que parece increíble hoy. Los brasileños, hablando de aviones, se lo voy a decir en cordobés básico para que se entienda. No sabían ni jugar con tierra con el tema esto de los aviones, porque la verdad que no sabían nada. De hecho, intentaron hacer algunos acuerdos con nosotros. Nosotros ya teníamos un desarrollo importante como yo les dije, de los años 40, con algunos aviones. En la década del 50, 60, algo se hizo también, creo. Y no sabían jugar ni con tierra los brasileños. Los brasileños, con voluntad, por supuesto, generando su propia, o asociándose, y la verdad que creo que ellos se asociaron con alguien, desarrollaron sus propios aviones. Y estamos hablando de aviones comerciales, los Embraer, que de algún modo sirvieron a aerolíneas argentinas para aviones de pasajeros durante mucho tiempo, los hacen los brasileños. O sea que fíjense cómo hemos dejado pasar nuestra media hora se habla de 5 minutos de fama, pero nosotros dejamos pasar un tiempo precioso en el desarrollo de un montón de proyectos que quedaron en el aire. Entonces, yo creo que, como vos bien decías, hace falta continuidad, hace falta, por supuesto, voluntad, hace voluntad en conjunto. Muchas veces una sola persona, por más presidente que sea, y se supone que tiene poder, si no está convencida digamos, en un grupo de gente que tenga importancia o que tenga decisiones en la continuidad de un proyecto, generalmente se muere. Como les digo, es mucho de la historia en nuestro país que proyectos que quedan inconclusos, que quedan a medio hacer, o que sirvieron para que se llenara de plata 4 o 5 personas y después del partido que sea, y después, por supuesto, no termina en nada. Es un poco la historia de nuestro país, o una parte de la historia de nuestro país. Bueno, no seamos tan pesimistas. Todavía queda gente con valores en nuestro país. Espero que eso nos saque adelante algún día. Ustedes,
Ustedes Sí, nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Universidad Tecnológica. Arranca, digamos, en la época de Perón, a fines de creo que se fija la iniciativa allá por el 49 más o menos, pero empieza a funcionar creo que en 1951, 52, y se llamaba la Universidad Obrera. La idea de Perón era que darle a cierto... ¿Qué significaba esto? Que la universidad funcionaba a la tarde o a la noche, porque era para la gente que trabajaba. Después esto con el tiempo, y yo diría cerca de los 90, yo estoy en la universidad del año 86 y ya me estoy yendo. Y en los 90 empezaron a haber turnos, digamos, no solo a la tarde, de las 6, 6:30 de la tarde en adelante, sino a la mañana y a la siesta, o sea, 2 o 3 turnos distintos. Bueno, como les digo, esto arranca así. La formación, ¿cuál es la misión de la Universidad Tecnológica? Formación integral de mujeres y hombres. En realidad esto de mujeres y hombres es relativo, porque las mujeres, sobre todo tratando de hacer ingenierías, no es que no las haya, pero la mayoría son hombres, o eran hombres, ahora últimamente no sé. Entonces son, digamos, hombres y mujeres responsables que estén tecnológicamente calificados, con pensamiento crítico, con espíritu solidario, es lo que estábamos hablando recién, espíritu solidario, no tanto individual, comprometidos con el país, fundado en los valores universales de la comprensión y la convivencia. Acuérdense que se trata, como les dije hace un rato, de un servicio social. Ustedes nos miran desde su propio interés, pero desde el punto de vista social, un ingeniero cumple un rol de servicio social. Bueno, ¿qué más? El desarrollo del conocimiento basado en la cultura de la paz, la aplicación de ideas y técnicas de avanzada en el manejo científico. Hay que decir que nosotros no estamos en la cresta de la ola del crecimiento científico. Hay otros países que desarrollan tecnologías de punta. No es que nosotros no la podamos hacer, al menos yo creo que los países, todos podemos hacer de todo, pero hay países con un desarrollo medio como el nuestro que también pueden hacer su aporte. Lo estamos viendo con el tema de la vacuna, por ejemplo. Lo que pasa es que me parece que la diferencia es en la cantidad de recursos que se destinan a eso, y por lo tanto los resultados van a ser claramente en los que destinen más recursos, no solo económicos, ¿no? Hablo de recursos humanos. Digamos, si yo tengo 1000 científicos trabajando sobre cómo resolver el COVID, y en nuestro país tenemos a lo mejor 10, claramente que tienen mucha más chance de desarrollar nuevas tecnologías o nuevas cosas, los que tienen 1000. Lo estoy llevando al terreno de lo cuantitativo, pero también se darán cuenta que juega lo cualitativo. Esos 10 que tenemos en nuestro país, capaz que no estén tan capacitados o tan interiorizados de las últimas tecnologías como algunos de los otros 1000 de los otros países. Entonces, claramente, nosotros no es que no podamos generar tecnología y conocimiento, pero tenemos como menos chance por nuestras estructuras de conocimiento o nuestra forma de movernos con ese tema. Gente destinada al conocimiento, gente especializada. Por ejemplo, se lo voy a decir con un ejemplo que creo que es valioso. Gracias.
En líneas generales, ¿cuántos premios Nobel tenemos? Hablo de Nobel del conocimiento, ¿no? Tenemos Nobel de la Paz, tenemos un que vive, que es este arquitecto Pérez Esquivel, y tenemos, bueno, Leloir, que era en el terreno de la química, que tendremos 2 o 3. Esos son tipos que, como yo les digo, han hecho un aporte a la ciencia muy importante en su momento, pero midan la cantidad de premios Nobel que tienen otros países. Entonces, claramente hay otros países que están mucho más concentrados en buscar nuevos conocimientos, nuevos aportes a la ciencia. La mayoría son del hemisferio norte, o sea, japoneses, norteamericanos, europeos, casi todos chinos. Creo que chinos, bueno, no los tengo presentes, los chinos están avanzando también en muchos campos rápidamente. Pero en líneas generales, entonces, no es que estemos descolgados del mundo, sino que tenemos cuantitativamente y quizás cualitativamente alguna desventaja respecto a otros países que generan ciencia y tecnología. No es que eso no pueda cambiar, no es que eso no pueda ser mejorado. Bueno, ¿alguna pregunta o consulta? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y con lo que dice sí estoy de acuerdo. Bueno, siempre hablo lo mismo. ¿Qué pasa? A ver, te voy a preguntar a alguien a ver qué entendió o qué comentario tiene, por ejemplo, a Matías. Matías Marino. ¿Qué opinas? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, mira, disculpe, justo ahí estaba corroborando ahí cuando dijo de los premios Nobel, puede ser, Sí, que dijo que de la parte oriental había bastante, estaba buscando acá justo en internet, y acá, o sea, la cantidad de premios Nobel por país busqué, y digamos, los primeros puestos está más enfocado a Estados Unidos, Alemania, sí, sí, Francia, como que es los verdad. chinos estaban mucho más, o sea, mucho más abajo. Toda Sí, la es parte verdad, oriental. es cierto. Sí, sí, lo dije. Me parece que Ah, los chinos están haciendo sus primeras armas en el conocimiento. Es verdad, pero no, acá nosotros, entendí mal, claro. Había entendido. Si estaba... no, sí, sí, claramente los chinos, los orientales en general, no es que no hagan, me da la sensación, miren, a lo mejor estoy diciendo algo equivocado, pero me da la sensación de que los japoneses son más pragmáticos, más utilitarios, los japoneses, los orientales en general. Porque fíjense que los Nobel normalmente al menos se dan para los investigadores. Y muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, esas investigaciones tienen un alto componente teórico o un componente todavía no claro en su aplicación. Y como digo, me parece que las culturas orientales van más a lo concreto, van apuntando más a lo concreto, pero es una apreciación mía, no sé si tiene fundamento, es una apreciación así muy sin saberla sostener mucho. Bueno, entonces, desarrollo del conocimiento basado en la cultura de la paz, la aplicación de ideas y técnicas de avanzada en el manejo científico. El fomento de la tecnología de punta, pugnando para que los continuos avances puedan estar al alcance de todos. Sí, yo creo que la tecnología
tiene un motor muy importante que es el de generar nuevas cosas, por supuesto, nuevos conocimientos que se conviertan en bienes que nos hagan la vida mejor, más fácil y que estén al alcance de la mayor gente posible. Y esto se logra con un sentido de lucro. Las empresas no lo hacen gratis, todos quieren ganar dinero, es una forma del... No está mal en sí mismo, pero si uno tiene claro cuál es la esencia misma del sistema. ¿Mm? No es que vamos a criticar el sistema capitalista ni el sistema de producción. ¿Mm? A todo el mundo no nos podríamos estar comunicando si no tuviéramos herramientas y tecnología que nos hagan la vida mejor y más fácil. Yo quiero imaginar que esto de estar aislado nos ha salvado la vida de mucha gente. Entonces, otros han muerto, pero algunos habrán salvado. Entonces, todo esto hace que la tecnología se desparrame, o al menos busque de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por supuesto que para eso hace falta el desarrollo de los países de una manera más o menos armónica. Está pasando de que a veces la diferencia entre los distintos países, los desarrollos son a distinto ritmo, a distinto tiempo. Miren, a propósito de esto, les voy a comentar algo. Yo he escuchado muchas veces eso de que los países ricos y los países pobres. Por supuesto que eso no hay ninguna duda. Pero existe como una especie de exageración de esto, y me parece que llevado a lo ideológico, lo convierte como en un fundamentalismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O por qué digo esto? Porque lo que voy a decir ahora es una verdad demostrada cuantitativamente. Todos los países crecen. Todos. Todos los países crecen. Lo que pasa que unos crecen a una velocidad y otros crecen a otra. No es que los países quedan postergados en el... Bueno, el caso del nuestro, por ejemplo. Nuestro país yo creo que es uno de los pocos que va en retroceso. Teníamos una economía en los últimos años bastante mayor que la que tenemos ahora. La economía de un país se mide en dólares. El famoso PBI se mide en dólares. Y nuestro PBI, medido en dólares, porque el tipo de cambio ha cambiado mucho, claro, y además la economía ha perdido digamos, fuerza, se ha disminuido, nuestro PBI se ha achicado. Pero en líneas generales, todos los países tienen un crecimiento. Incluso los más pobres crecen 2, 3. Habrá países que crecen al 30 o 40% o a más, pero ningún país crece. Los chinos tuvieron una época a comienzo del siglo del 8% anual. Pero todos los países más o menos tienen... A ver, esto de que los países pobres no crecen tiene una lógica en una teoría económica vieja que decía que el que gana, si uno gana, el otro pierde. Y en realidad esto no es así, porque cuando uno hace una transacción comercial, generalmente, salvo que esté obligado a hacerla, los dos están contentos, el que vende y el que compra. El que vende estaba dispuesto, si decidió venderlo y no lo obligaron con un arma, decidió por su propia, o sea que de algún modo está dispuesto a venderla a eso, y el que compra lo mismo. Entonces, en líneas generales, es cierto que hay países que crecen rápidamente. Hablemos del caso de China, por ejemplo.
Y bueno, y en buena medida tiene que ver con este fomento de la tecnología de punta que estamos hablando acá. Los chinos en los últimos 30 años han tenido un desarrollo increíble, pero increíble. Y bueno, tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, con la utilización del conocimiento, con el trabajo en equipo, los chinos son alrededor de 1.400 millones, más o menos como los indios, y ellos piensan en conjunto, no piensan en... Por supuesto que alguien toma una decisión, pero digamos, todo se hace en conjunto. Se logran cosas importantes en conjunto. Entonces, yo creo que la tecnología deberían claramente, hablando de este tema comercial, de que si uno gana el otro pierde, eso es una teoría económica antigua. La verdad es que todos ganan en un sistema como en el sistema actual. Lo que pasa, otra vez, esto es también una realidad incontrastable, se puede medir incluso que unos países crecen muchísimo más y otros crecen a un ritmo mucho, mucho menor. ¿Algún comentario, pregunta? Yo, profe. ¿Se me Sí. escucha? Sí, te escucho. Creo que lo que está diciendo usted es básicamente o generalizando que los países crecen más que nada económicamente. O sea, hay Sí. países más desarrollados, creo que yo, por el conocimiento que tienen, más que por lo económico. Si bien lo económico también va de la mano con el conocimiento, porque Sí. no es lo mismo no tener las herramientas para llegar a ese conocimiento que tenerlas. Así es. Así que, o sea, si bien lo económico sería lo principal, digamos, para mí lo más fundamental sería el conocimiento. Totalmente de acuerdo con vos. Y mira, y el mejor ejemplo, ¿sabés cuál es? Justamente lo que acabamos de hablar los chinos. Los chinos, en 30 años, ¿ustedes creen que ellos tenían? Los chinos, otra vez voy a decir una frase bien cordón, no sabían ni jugar con tierra los chinos, hasta hace 40 años. No sabían ni jugar con tierra. 40 años en la vida de una nación no es nada, es una generación. Y los chinos, ¿qué hacen o qué hicieron? Hasta no hace mucho, yo diría, los chinos compraban un producto, se dieron cuenta que tenían que vender al mundo. Entonces compraban un producto bueno en cualquier lugar del mundo, lo destripaban, decían, a ver cómo funciona esto. Y lo hacían ellos, a un costo muy inferior. Lo hacían ellos y después lo vendían al mundo y hacían la competencia al mismo producto que habían destripado, que lo habían desarmado, para ver cómo funcionaba. O sea, exactamente lo que vos estás diciendo, los chinos no tenían el conocimiento, pero tenían a lo mejor la capacidad o la economía y por supuesto la voluntad de hacer los productos. De a poco, miren, a ver, no inventaron nada los chinos, todo esto lo hicieron los japoneses también, u otras, Taiwán. En general los países orientales hicieron esto sin conocer, sin tener todavía el conocimiento, pero tenían la voluntad y la decisión o la necesidad incluso de vender al resto del mundo. Ellos digamos, se involucraron en eso y de a poquito fueron construyendo su propio conocimiento. Anda desconocer vos lo que tienen los japoneses. El know-how, o sea, todo lo que, de cómo se hace, el fundamento, no solo el fundamento, sino el cómo se hace, tienen los medios. Entonces, como lo que vos dijiste es totalmente cierto, hay culturas que tienen primero el conocimiento y después lo hacen, pero en los casos de lo que vos estás diciendo es totalmente válido, que tienen un poco por necesidad, un poco por lo que fuera, ya lo hemos comentado, la necesidad que tuvieron los japoneses de reinventarse después de haber estado perdidos en el año 45 en la Segunda Guerra Mundial. Se tuvieron que reinventar y dijeron, bueno, la única forma que tenemos para no suicidarnos es venderle al mundo todo lo que sea,
tuvieron que comprar todo, desde insumos, o sea, materias primas, energía, todo. Producirlo, darle, andaban haciendo una especie de espionaje industrial, descubrieron cómo se hacían las cosas y empezaron a vendérselas al mundo. No hay ningún secreto. No hay ningún secreto, pero hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? No me gusta hablar a mí solo, me gusta que ustedes participen, pregunten. A ver, que alguno tiene alguna... Profe, Sí, veo más o menos en esto una analogía con lo que pasó ahora últimamente con el tema de la pandemia y bueno, con el avance económico que tuvo China, a pesar de que, bueno, surgió desde allá de una región pequeña el tema del coronavirus, aún así ellos han logrado aumentar su PBI de manera bastante interesante, ¿no? sí, mira, los chinos tienen, si vos repasas, hay un dicho en economía que dice crecer a tasas chinas. Crecer a tasas chinas porque la verdad es que ellos han crecido en los últimos, yo diría en las últimas 2 décadas, han crecido en los 90 mucho, pero en las últimas 2 décadas ha sido realmente espectacular lo que han crecido. A tal punto que en 2 décadas de estar al medio de la economía mundial, de los países del medio de la economía mundial, están a punto de ser la primera economía del mundo. En esta década de los 20 lo van a pasar a los norteamericanos. En algún momento de esta década. Y yo creo que bueno, eso es claramente un desarrollo espectacular. Ellos, como les digo, en el comienzo de este siglo, crecían más o menos al 7, al 8% anual. O sea, fíjense, una economía que puede medirse y que de un año a otro, nada más que un año, crece un 8%, es una locura porque nosotros supimos crecer en alguna época del siglo pasado más o menos al 6-7% en pocos años, pero ellos han sido sostenidos, ellos se mantienen. Fíjense que si yo tengo 100 pesos en el año 2000, en el año 2001 tengo 108 pesos. En el año 2002 tengo que calcular el 8% sobre 108 y ya va a ser bastante más, mucho más, lo que quiero decir, el crecimiento acumulativo es realmente impresionante porque aunque crezcan al 8% en 5 años, 5 por 8 es 40, en 5 años no tienen el 40%, tienen más del 40% porque al ser acumulativo el crecimiento, entonces en 5 años tienen 1,5 veces su economía. Solo en 5 años, ni hablemos ni en 10, ni en 15, ni en 20. Entonces es realmente espectacular lo que han hecho los chinos. Y no es que ellos sean marcianos. Nosotros podríamos hacerlo si hubiera, por supuesto, toda una decisión, nos pusiéramos de acuerdo como argentinos, estamos tironeando todo el tiempo, tirando piedras, cascotes, perdiendo de vista cuál es lo importante y cuál es lo urgente. Tenemos problemas en nuestro país, yo creo, más culturales que otra cosa. Bueno, a ver, alguien escribió algo acá. Claro, tal cual. Es como generar intereses sobre intereses. Cuando uno acá pone Marcos Alcalá, el crecimiento de los chinos fue eso, al tener un 7-8% de crecimiento anual, eso va generando un crecimiento importantísimo.
creo que han aflojado un poco ahora por esto de la pandemia, andan por el 5%, pero igual siguen creciendo de una manera increíble. Lo que pasa es que ellos tienen mucha gente, entonces el consumo de ellos, cuando se va incorporando mucha gente al consumo, ellos tuvieron una economía muy pobre hasta el siglo pasado, la mayoría de la gente era pobre, y se calcula que hoy existen más de 300 millones de ricos o de una clase media bastante acomodada. 300 millones sobre 1.400, imaginen, nosotros somos 30, 40 millones y más de la mitad pobre. Calculen la diferencia que hay con este monstruo oriental que tiene claramente todo un pronóstico muy halagüeño para este ciclo. Bueno, si les parece, lo dejamos acá y... por favor, pongan presente antes de cortar, pongan todos presentes. El que ya lo puso no lo ponga de nuevo, pero pasen un chat con el presente, así yo después puedo verificar. Dale, muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao. Bueno. Profe, una consulta, ¿es necesario poner el legajo en el nombre de Zoom? No, porque yo tengo el nombre. Si ustedes tienen en el Zoom, tienen el nombre, cuando ustedes me ponen presente, yo veo el nombre de ustedes. No hace falta el legajo. Perfecto. Profe, una consultita. Sí. ¿Usted cuándo estaría corregido el trabajito que le hicimos? Dame tiempo porque son muchos. Dame tiempo, pero los tengo a todos y los voy a ir viendo, no sé si esta semana o la que viene, les voy. ¿Fijamos con ustedes la fecha, alguna fecha de algo? Creo que no, sí dijimos más o menos No, cómo ninguna. iba a ser, pero No, la profe, fecha todavía no. exacta no. Bueno, háganme acordar la clase que viene y fijamos alguna fecha de alguna especie de evaluación. Así se van preparando y leyendo. Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, Hasta profe. Nos vemos. Tenga buena semana. Igualmente. Chao. Chao, profe. Chao.